Cuando experimentamos el amor de Dios, hay algo dentro de nosotros que se inquieta, porque estamos recibiendo algo que no hemos recibido anteriormente. Nos provoca dudas, nos descoloca y en ocasiones nos confunde o nos hace temer. Sin embargo, cuando apartamos todos estos pensamientos y seguimos ese llamado a acercarnos, a pesar de no entenderlo, de pronto vivimos una transformación impresionante que nos hace ver las cosas desde otras perspectivas y que nos invita a profundizar en ese lazo tan especial. Solo una pregunta: ¿por dónde comenzamos a cultivar esta relación extraordinaria con Él? Hola, soy Ara Mosés y esto que escuchas no es un espacio de expertos, es mi rincón personal donde mis pensamientos son dichos en voz alta. Bienvenidos nuevamente a mi podcast Bajo el cielo de las 4 de la tarde. En el episodio anterior, el tema sobre cómo el amor de Dios difiere radicalmente de las experiencias humanas, pues me ha dejado un poco reflexiva. Y es que su manera de amar es tan hermosa que, por supuesto, nos impulsa a indagar más sobre cómo cultivar y vivir una relación extraordinaria con Él. Por eso hoy quería tomarme un momento para desglosar un poco más el tema, sobre todo esta guía que mencioné en el episodio anterior y al cual te invito a pasarte unos minutos para comprender de lo que hablé, sobre cómo sostener nuestro vínculo con Dios y cómo al mismo tiempo este vínculo nos permite aprender a amar, a pensar y a vivir de una manera especial que sobrepasa todo esquema humano. Así que con estas cartas sobre la mesa, iniciaré con dos pasajes que me parece idóneo mencionar. Juan capítulo 15, versículo 4 y primera de Juan capítulo 3, versículo 18. Y es que mientras el primero habla de la importancia de permanecer conectado a Dios a través de la comunicación constante, el segundo nos recuerda que el amor se nota más en hechos que en discursos bonitos y bien planteados. Por tanto, vienen siendo verdades que se entrelazan para recordarnos que una relación viva con el Creador no es un concepto abstracto o un sentimiento pasajero, que de hecho viene siendo una dinámica que exige tanto arraigo como movimiento, pues al final lo que he descubierto es que para construir y mantener este lazo es necesario pequeñas prácticas que nos acerquen a él de forma natural. Pero a todo esto la pregunta sería: ¿cuáles son esas acciones como tal que nos permiten construir y sostener este lazo? O mejor, para pensarlo un poco más, imaginemos un escenario donde nos encontramos en un lugar público con nuestros amigos, en el cual desconocidos se acercan a saludar de una forma agradable. De pronto hay alguien que nos llama la atención por cómo ha saludado, ha hablado, incluso por cómo se ha expresado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando conocemos a una persona cuya presencia nos genera curiosidad? Mi respuesta y mi acción sería buscar una oportunidad de cercanía para lograr un intercambio de palabras. Así sucede con Dios. Se busca cercanía con Él, ya que así como sucede en la vida cotidiana, donde no esperamos a que la curiosidad se resuelva por sí sola, sino que damos ese paso de acercamiento y apertura para conversar, así mismo ocurre con Dios. De hecho, Santiago capítulo 4, versículo 8 nos dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Este pasaje me da mucha paz porque nos habla de que Dios anhela comunión con nosotros, pero que también respeta nuestra libertad, que nadie nos obliga o nos empuja a Él, incluso si Él nos ha llamado, que nosotros podemos decidir si profundizar ese vínculo o no. Y si de verdad queremos hacerlo, el siguiente paso nos corresponde a nosotros. Y es un paso que se caracteriza por acciones concretas como buscar el espacio, romper la rutina y disponernos a tener ese primer intercambio de palabras con Él. Lo que significa que cuando decidimos movernos hacia Dios, apartando un momento del ruido, de los planes y los deberes, ocurre algo hermoso. Dios se mueve hacia nosotros y es allí donde podemos tener una charla que no necesita ser perfecta. De hecho, es una charla que se construye con lo que considero importante: disposición e intención, ya que con un simple Señor, aquí estoy, quiero conocerte más, se puede llegar a despertar el inicio de esa relación. Ahora bien, con todo esto tenemos nuestra primera acción. Y la siguiente es aún más profunda, pues se trata de la construcción del canal de comunicación. Vamos a pensarlo también un poco más.
Luego de que nos hemos esforzado de conectar con esa persona que nos ha llamado la atención, ahora se pasa a forjar un vínculo sano, incluso en la primera conversación. Pues para conocerle, lo común es escuchar a la otra persona, comprender lo que trata de decirnos e incluso respetar sus puntos de vista aun cuando no coincide con los propios. Y estos puntos me parecen clave, pues son acciones que muchas veces no se le dan la importancia que merecen, pero que son esenciales para que una relación se construya sobre bases sólidas donde ambas partes se sientan a gusto, respetadas y tomadas en consideración. Con Dios la dinámica se siente muy similar, puesto que se requiere ese mismo canal profundo, consciente y bidireccional donde, así como la escucha activa en la cotidianidad implica callar para entender al otro, en lo espiritual con Dios se traduce en el silencio interior, ese espacio donde aprendemos a discernir su voz más allá de nuestras propias ansiedades, donde comprendemos que Dios no busca perfección, sino autenticidad, y donde cada emoción, duda o alegría es validada y respetada por Él. Construir este canal es un proceso precioso que implica apertura y la conciencia de que es solo el comienzo. Por eso me gustaría compartir varias prácticas que coinciden con lo que nos enseña la palabra, de que es importante estar en su presencia, de que es importante expresar cómo nos sentimos y que es importante también mostrar el compromiso que hemos hecho con Él. Por eso las formas de mostrarlo se han convertido para mí en pequeños hábitos de mi día. En primer lugar, o la primera práctica, tenemos la oración meditativa con las escrituras, la cual implica leer un pasaje bíblico con calma, repetirlo y meditar lo que Dios quiere decir a través de él. Luego, cuando se reflexiona, se le responde a Dios desde lo que este texto despertó en nuestro interior. La segunda práctica es la adoración y la petición, que es un conjunto de acciones que comienza por exaltar a Dios por quien es. Luego se examina el corazón y se presenta con honestidad todas las faltas cometidas para luego dar gracias por las bendiciones específicas y luego se finaliza presentando nuestras peticiones y la de las demás personas. En tercer lugar, que es una de las prácticas que más me gusta, es el diario de petición, que consiste en tener un cuaderno específico para escribir nuestras peticiones, nuestro agradecimiento y las reflexiones espirituales de nuestro día, y que personalmente puedo decir me ha ayudado a mantener el foco, a procesar mis emociones ante Dios y a ver las respuestas a lo largo del tiempo. Y otra práctica que también me parece muy hermosa es el lugar del silencio, que consiste en buscar un espacio físico donde no existan las distracciones para establecer un momento fijo con Dios y así cultivar la disciplina espiritual sin prisa. Con todas estas prácticas que les acabo de compartir, pues me gustaría mencionar que en lo personal todas ellas me han permitido dejar de ver el vínculo con Dios como una intención abstracta y empezarlo a ver como una experiencia viva que transforma y que nos permite vivir de una manera muy diferente a la que hemos vivido nuestra realidad. Y lo que es importante tener en cuenta es que a pesar de que suene bonito e inspirador todo esto que digo, no hay que dejarse convencer de que esto ocurre de la noche a la mañana. De hecho, es necesario interiorizar que la construcción de un vínculo con Dios es un proceso de constancia, de mucha paciencia y donde hay que tener la firme convicción de que cada pequeño paso dado hacia Él va a transformar nuestra manera de vivir y estar en el mundo. No obstante, hay algo más en lo que he estado pensando, y es que esta relación con Dios también se sostiene practicando el amor activo, pues he notado que una forma especial de mantener el vínculo con Él es a través de cualquier acto generoso y respetuoso hacia los demás, como bien se refleja en la enseñanza de que todo lo que hacemos por el prójimo, ya sea por el vulnerable, por el necesitado, por el que sufre, se lo hacemos directamente a Dios porque viene siendo una obra tangible de misericordia y fraternidad, tal como nos lo ilustra la Biblia con ejemplos muy vivos, como por ejemplo en la parábola del buen samaritano, donde el verdadero vínculo espiritual no se mide por quien cumple mejor los rituales espirituales, sino por quien se detiene en el camino, siente empatía y se hace cargo de ese dolor ajeno. O como también nos lo enseña Jesús en el pasaje de las naciones, al recordarnos que cada vez que atendemos al hambriento, al sediento, al forastero o incluso al enfermo, lo estamos atendiendo directamente a Él.
O de igual forma lo vivido Tabita o Dorcas, una mujer cuya fe no se quedaba en palabras, sino que se medía en las túnicas o en la ropa que tejía con sus propias manos para abrigar a las viudas de su comunidad. Entonces, con estos ejemplos podemos ver que un acto de buena voluntad hacia otros no es solo un gesto de amor o servicio, que es también una forma genuina de abrazar a Dios, diciéndole que su amor nos inspira a amar como Él nos amó. Así, con todo esto, se puede decir que el vínculo con Dios se nutre con acciones que nos impulsa a entrar en su presencia, a forjar una comunicación, a construir el canal con base firme y a dar lo mejor de nosotros a quien lo requiera, ya sea un amigo en una mala situación, a un anciano que no tiene que comer o incluso a un desconocido que solo necesita un momento de escucha. Con este nuevo episodio siento que hay un mejor panorama del episodio anterior porque hay más detalle y todos los puntos ahora sí están un poco más desglosados y se convierte en esta guía que nos lleva a aprender a escuchar la voz de Dios, a fortalecer nuestra fe en Él y a experimentar su presencia de manera real en medio de la rutina. Porque como bien resume Colosenses 3, versículo 17, y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Gracias por compartir este ratito conmigo y con Él. Espero que Dios te acompañe esta semana tanto como me acompañó a mí para grabar estas palabras. Espero que te haya gustado y si es así me gustaría saberlo en los comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en un nuevo episodio.